Retrato de un crimen, de Heather Graham. Capítulo 4. El lunes por la mañana, a primera hora, Ashley estaba rebuscando entre los montones de periódicos que Nick había atado y colocado ordenadamente en la puerta de atrás, para luego echarlos en el contenedor de reciclaje. Se sobresaltó cuando oyó la voz de su tío. «Ashley, ¿qué haces?». Se volvió hacia él, turbada. Los montones ya no estaban ordenados. Primero había buscado el periódico del sábado, pensando que en la sección de sucesos encontraría la noticia del accidente, pero aún no lo había localizado. Hizo una mueca. «Oye, siento haberte despertado. Vimos un accidente en el viaje de ida a Orlando. Intentaba averiguar qué había ocurrido. ¿Has oído algo?». Nick se rascó el mentón aún sin afeitar. A sus 52 años, era un hombre de físico espléndido, con arrugas en el rostro que dejaban entrever una vida cuajada de experiencias. No parecía especialmente joven. Su pasión por el sol y el viento le habían dejado huellas, pero tenía una estructura ósea excelente, y lo único que había logrado el tiempo era procurarle un atractivo curtido. Los mechones grises que salpicaban su pelo rubio rojizo encajaban bien con el color original, y tenía unos ojos azules serenos que parecían contener una sabiduría ancestral. Menos en aquellos momentos. Nick se encogió de hombros, movió la cabeza y bostezó. Se había puesto una bata sobre los pantalones de pijama y se la anudó mientras se abría paso hacia la cafetera. Echaba mano a la jarra y la encontraba vacía. Se la quedó mirando sin comprender. Ashley siempre hacía el café cuando se levantaba. «Lo siento, el accidente me tiene obsesionada», dijo, y alargó el brazo para sacar un filtro del armario mientras él llenaba la cafetera con agua. No pasa nada. Puedo hacer café, ¿sabes?», dijo, en tono un poco indignado. «¿Cómo no?». Así era Nick, un tipo independiente. Había criado solo a su sobrina y se impacientaba con cualquiera que no pudiera valerse por sí mismo. «¿De verdad no has oído nada sobre un accidente?», le preguntó Ashley. «Oye, estamos en Miami, aquí hay accidentes todos los días», le recordó. «¿Sabes dónde está la sección de sucesos del sábado? Han tenido que dar la noticia». «¿Murió un hombre?». «Bueno, al menos estoy casi segura de que estaba muerto». Sí, te la traeré. Está en el dormitorio. Ya voy yo». «Creo que Sharon está en la ducha», murmuró Nick. Bueno, esperaré a que te tomes el café. Es que no he podido quitarme el accidente de la cabeza en todo el fin de semana». ¿No te has divertido?». «Por supuesto». «Pensando a todas horas en un hombre muerto. ¿En la autovía?», preguntó Nick. «¿Te parece una tostada?». «No, gracias. No tengo hambre». «Vas a estar afuera todo el día, en la academia. Deberías comer». «Anoche tomé algo espantoso en un área de descanso», le dijo. Me durará hasta el almuerzo». «¿Espantoso?». «Se suponía que era una hamburguesa». «Así que llegasteis tarde, ¿eh?». «Bueno, ya lo suponía, porque cerramos a las 12 los domingos y yo no me acosté hasta la 1. «A las 3, reconoció Ashley. «Estupendo», dijo Nick un tanto sarcástico. «Has dormido de sobra y seguramente te espera un día muy ajetreado». «Todos los días son ajetreados», reconoció Ashley. «Pero soy joven, puedo tolerar la falta de sueño en esta etapa de mi vida. Créeme». Nick enarcó una ceja, tratando de dilucidar si la respuesta de Ashley era una alusión a su avanzada edad, y decidió no esperar más y tomarse el café. Sacó la jarra de la cafetera, aunque el café no había dejado de gotear, y colocó una taza grande en su lugar. Fue rápido, solo unas gotas cayeron sobre la placa caliente. «Te serviré un café de todas formas, porque aunque seas joven e insinúes que yo ya soy viejo, tienes cara de necesitarlo. ¿Has dormido algo este fin de semana?». Ashley rió. «Jamás se me ocurriría insinuar que eres viejo.
Estás en la flor de la vida. Y sí, dormimos bastante. El viernes por la noche fuimos a ver un espectáculo y estuvimos bailando en una sala de fiestas. Regresamos de madrugada al hotel y dormimos hasta las 3 de la tarde. El sábado regresamos un poco antes y aún así dormimos hasta las 12. A Karen le entró el pánico porque no quería que nos cobraran una noche de más. Así que sí, estoy en buena forma. Aunque con tu comentario quisieras insinuar que estoy ojerosa. Nick tomó un sorbo de café, se apoyó en un codo y sonrió. Casi todos los buenos policías que conozco están ojerosos. Son gajes del oficio. Entonces, ¿crees que voy a ser una buena... ¿Crees que voy a ser buena en mi trabajo? Más te vale. Y te traeré ese periódico. Los buenos aspirantes a policía no llegan tarde a la academia. Date una ducha y vístete. Echaré un vistazo a la página de sucesos del sábado. Ashley asintió. Apuró el café que su tío le había servido y se dirigió a su cuarto para darse una ducha. Nix había estado allí desde siempre, gracias a una de esas casualidades del destino. Su tío le había comprado la casa y el restaurante de playa a otro Nicholas, un viejo marinero que había montado el negocio en los años 20, cuando Miami todavía era una ciudad de pañales y no la conurbación que formaba actualmente con el condado de Dade. Un muelle comunicaba directamente el restaurante con el puerto deportivo, donde muchas personas guardaban sus navíos de placer y otros sus casas flotantes. La zona de la barra y la del restaurante daban al muelle, la cocina familiar, más íntima, y el salón amplio de la casa principal se comunicaba con la cocina y el office del local, situados detrás de la barra. El dormitorio con baño de Nick estaba encima del salón, mientras que Ashley disponía de sus propias habitaciones en la planta baja. Podía acceder a ellas a través del salón o por una entrada más pequeña y privada situada en un costado del edificio. Como el resto de la casa tenía un aire rústico y limpio y era estéticamente agradable. Al menos para cualquier aficionado al mar y al decorado náutico. Sobre el umbral que comunicaba el salón con las habitaciones de Ashley estaban colgados los dientes y las mandíbulas de un gran tiburón blanco y, junto a estos, en una vitrina hecha a medida, descansaba una campana de barco del siglo XIX. En la pared había fotografías, así como peces disecados. Claro que aquella vieja casa tenía sus inconvenientes, como el agua caliente de la ducha. En cuanto sintió el chorro de agua tibia, recordó que, según había dicho Nick, Sharon se estaba duchando. No importaba, así acabaría antes. Salió y se secó enérgicamente con una toalla. Al contrario que el calentador, el aire acondicionado funcionaba a la perfección. Nick lo había mantenido a punto. Consciente de que su clientela del almuerzo ansiaba refugiarse en un dulce remanso de frescor. 15 minutos después, vestida y dispuesta para irse, regresó a paso rápido a la cocina. Se sorprendió al ver que Nick también le había dado tiempo a darse una ducha, seguramente helada. Se había puesto unos vaqueros cortos, un polo y estaba apoyado en la encimadera con semblante lúgubre, paseando la mirada por el periódico que tenía delante. Sharon estaba de pie junto a él, contemplando el diario con semblante igual de grave. La novia de su tío era una mujer increíblemente atractiva. Menuda, de no más de 1,55 m de estatura, incluidos los tacones, y esbelta. Le encantaba hacer pesas y se notaba en la elegancia de su figura compacta. Seguramente era bastante más joven que Nick, incluso podía pasar por treintañera, y a menudo parecía demasiado elegante y refinada para el merendero de playa en el que pasaba tantas noches. Podía ser implacable en los negocios y en su reciente pasión, la política, pero era amable con Ashley en todo momento y se interesaba mucho por su vida. Tenía una melena corta de color rubio, casi platino, que realzaba sus enormes ojos azules. Era una mujer imponente, firme más que agresiva.
inteligente y muy divertida. Siempre estaba dispuesta a embarcarse en una aventura, lo cual la convertía en una compañera excelente para Nick. Oye, ¿has encontrado algún artículo sobre el accidente?, preguntó Ashley. Nick levantó la vista, sobresaltado. La miró a los ojos y asintió todavía con semblante grave. Buenos días, cariño. Lo sentimos mucho, dijo Sharon, y posó a Ashley sus enormes ojos azules llenos de compasión. ¿Qué es lo que sentís? ¿De qué están hablando?, preguntó. El hombre que viste, Ashley, dijo Nick, era un antiguo compañero de colegio tuyo. Pero no está muerto, sino en coma. Ha sufrido múltiples heridas internas y los médicos dan poca esperanza a la familia. ¿Cómo? ¿Quién?, preguntó y frunció el ceño mientras los miraba alternativamente y se acercaba a la encimera, impaciente por leer la noticia con sus propios ojos. Stuart Fresia, dijo Nick. ¿Stuart? Tengo entendido que era un buen amigo tuyo, dijo Sharon. Ashley tomó el periódico y leyó las palabras, pero le costaba trabajo comprender su significado. Stuart. No era solo un compañero de colegio, sino un viejo amigo. No lo había visto últimamente, es decir, en los últimos años, pero había sido un niño sensato de los que se convierten en adultos sensatos. Era una de esas personas capaces de torear la popularidad, la presión del grupo y la responsabilidad de sacar buenas notas. Había sabido salir, tomarse unas cuantas copas y no echarse a perder. Había fumado cigarrillos y un cigarro en una ocasión, pero nunca había tocado la droga. A veces Ashley lo había envidiado. Había ido a casa de Stuart para encontrar a dos personas que todavía se querían y que querían a su hijo más que nada en la vida. Y a pesar de los líos en los que se había metido de adolescente, adoraba a sus padres. A una temprana edad había reconocido la responsabilidad que suponía ser hijo único. Stuart. En la autovía, en calzoncillos. No tenía sentido. Tampoco el artículo, al menos para Ashley. Lo leyó varias veces de acuerdo con los testigos visuales y el conductor angustiado que lo había atropellado. Stuart había atravesado corriendo la autovía sin preocuparse del tráfico. Nadie sabía de dónde había salido y no habían encontrado su coche. No llevaba encima ninguna identificación, simplemente estaba allí, en calzoncillos blancos en la autovía. Había sufrido numerosas heridas y graves daños en el cráneo. Tras horas de cirugía, permanecía en coma, aferrándose a la vida con la ayuda de las máquinas. Los médicos estaban haciendo todo lo que podían, aunque no era probable que sobreviviera. Aún así, el cirujano había declarado que en el caso de un hombre joven, con un deseo e instinto naturales de vivir, siempre había esperanza. En cuanto al origen del accidente, a lo que lo había impulsado a atravesar corriendo la autovía, la heroína parecía ser la respuesta. Los análisis de sangre y de orina habían dado positivo. No, murmuró Ashley. Lo siento, le dijo Nick con suavidad, y se colocó detrás de ella para ponerle las manos en los hombros. No quiero decir que esto está mal. ¿Stuart pinchándose heroína? No era un drogadicto. Ashley, hace mucho que no lo ves, ¿no? Ella dejó el periódico y miró a Nick. Sí, pero sigo sin poder creerlo. La gente cambia, Ashley, dijo Sharon. Ella movió la cabeza con el ceño fruncido. Stuart siempre quería dar sangre cuando hacía campañas en la iglesia o en el colegio. Cuando ocurría algún desastre, siempre lo rechazaban porque se desmayaba nada más ver una jeringa. Esto
Esto no encaja. Nick la envolvió en los brazos y la estrechó con afecto. Ashley, ha ocurrido. Viste el cuerpo y has leído el artículo. Quizá Stuart fuera un buen chico, un chico sensacional. Puede que siga siendo un hombre decente y que se haya mezclado con gente que no le convenía, pero... Oye, todavía está vivo. Aún hay esperanza. Tienes razón. Ahora mismo, Stuart sigue con vida. Si ha sobrevivido el fin de semana, claro. ¿Y si no? Se quedó mirando a Nick con horror. Repasaré las esquelas del domingo y de hoy. Es de ahí, es el periódico de esta mañana, ¿no? Ya lo he mirado. No hay ninguna esquela suya, dijo Sharon. Gracias. Oye, dijo Nick, tienes que ir al trabajo. Llamaré al hospital, preguntaré qué tal está y te dejaré un mensaje en el buzón de voz. Así podrás oírlo cuando tengas un descanso, ¿de acuerdo? Ashley asintió. Perfecto. Nick, gracias a los dos. Se dispuso a salir por la puerta de la cocina cuando la abrió. Encontró a un hombre allí de pie. Empezó a ocurrirle todos los días, pero conocía bien a Sandy Reilly. Hacía 7 años como mínimo que frecuentaba Nick's. Parecía rondar los 90 de lo curtido y arrugado que estaba. Seguramente tenía 70, pero nadie le preguntaba su edad, y él nunca ofrecía información al respecto. Vivía en uno de los barcos del muelle, o al menos se suponía que vivía allí, pero pasaba casi todo el tiempo en el local de Nick. Hola, Sandy. Hola, chica. Estás estupenda con ese uniforme. Gracias. Polis. Están por todas partes. ¿Ah, sí? Sandy rió. ¿No sabes cuántos policías vienen aquí? Conozco algunos, claro, pero este es un establecimiento público, Sandy. No les preguntamos a los clientes a qué se dedican. Curtis Markham, el tipo de pelo gris que bebe core y se sienta en el rincón con su hijo, un chico de unos 12 años, es un policía de Miami Sur. Tom Tystle. Ya conoces a Tommy, es policía de Miami Beach. Sí, conozco a Tommy y a Curtis. Los pongo en mi lista de referencias. También está Jake. ¿Jake? Lo conocerías si lo vieras. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, no es un nacido, o al menos no lo ha sido, pero se pasa por aquí algunos domingos. Es un tipo alto, moreno. Está muy en forma. Trabaja en la brigada de homicidios de Miami-Dade. Un detective. Y de los mejores, o al menos eso dicen. Si no lo conoces, deberías. Ahora que lo pienso, lo conocerás. Ahora que ha traído aquí su barco. Frecuentará mucho este local. Sandy seguía hablando, pero Ashley solo había oído Jake. Alto, moreno, de homicidios, de Miami-Dade. ¿Cómo no? Lo adivinó enseguida. Era el tipo al que había abrazado con el café el viernes por la mañana. De modo que era un detective de Miami-Dade. Estupendo. Sencillamente estupendo. ¿No es genial? Conozco a todo el mundo. Te conviene tener contactos en el cuerpo. Gracias, dijo Ashley. Sé de quién me hablas. Quiero decir que lo he visto por aquí. Jake se llama así, ¿no? Jake Dilesio, detective Dilesio. Y si quieres, un día te lo presento. Claro que Nick también puede hacerlo. No importa, no necesito una presentación formal. Sería mejor dejar las cosas como estaban. No iba a darle coba a Jake Dilesio. Procuraría ser más educada la siguiente vez que lo viera. Pero no se iba a convertir en un felpudo solo porque fuera un detective de homicidios. ¿Estás bien, Ashley? Por supuesto. Te noto un poco rara. ¿He dicho algo malo? Qué propio del viejo Sandy seguramente se sabía al dedillo la vida de todos los clientes de Nick. No, Sandy, estoy bien. Estaba pensando que es agradable saber que el local está lleno de policías y curioso que yo me haya pasado aquí la vida y que tú conozcas a la clientela mejor que yo. Bueno,
Tú pasas mucho tiempo fuera y antes eras una niña. Nick tenía cuidado de mantenerte apartada de la barra. Yo estoy jubilado y no tengo otra cosa que observar a los que entran y salen. La curiosidad es lo único que me queda, lo que me hace interesante en la vida. Soy un carcamal, pero el Señor ha tenido a bien dejarme con una vista de lince y un oído magnífico. Y si he aprendido algo con todos los años que llevo en este mundo, es el arte de escuchar. Y escucho a los policías que vienen a Nix. Oye, Sandy, dijo Nick por debajo de Ashley. Tendrás que poner a Ashley al corriente de los clientes otro día. No será policía si se acostumbra a llegar tarde a la academia. Además, todavía no hemos abierto, Sandy. Diablos, eso ya lo sé. Me lo dices todas las mañanas. Pero tienes café hecho, y si me das una taza te dejaré el local listo. Antes de que esos mequetrefes a los que llamas empleados se presenten a trabajar. Ashley sonrió. Era cierto, el viejo Sandy llegaba pronto, varias veces por semana, pero nunca antes de las 6:30, y no molestaba a nadie, simplemente le gustaba sacar su taza de café a la terraza y contemplar los barcos y el agua. Con otras personas que vivían en embarcaciones en el puerto deportivo, incluidos los detectives de homicidios. Nick le dijo a su tío, mirándolo con semblante de reproche. ¿No me dijiste que nuestro visitante madrugador del otro día era un policía? Un detective de homicidios del cuerpo de Miami-Dade. Cariño, te movías más deprisa que un ciclón. No me dejaste. Sí, claro. Es un buen hombre. Apuesto que sí. Bueno, tengo que irme. Adiós a todos. Se despidió. Logró sonreír a Sandy y después se dirigió a su coche. En cuanto se incorporó al tráfico de la autovía, la sonrisa que había desplegado para Sandy se extinguió. No pudo evitar volver a pensar en Stuart y sentir un tremendo pesar y absoluta incredulidad. Stuart no era un drogón, no lo era. Tampoco era un yonki. Imposible. Siempre había tenido la cabeza bien puesta sobre los hombros. Había querido a sus padres, había querido darles motivos de orgullo. No era un chico perfecto, había tenido sus momentos. Podía ser un payaso. En cierta ocasión Ashley se encaprichó con un deportista del colegio y Stuart le confesó su afecto por un teléfono conectado a un altavoz. Sintió deseos de matarlo, pero Stuart no dejaba de disculparse. Además, el deportista en cuestión la invitó a salir. Fue una lástima, la verdad. Ashley acabó saliendo con aquel idiota durante 2 años. Fue una relación pésima, pero la culpa no había sido de Stuart. Él ya se había encaprichado con aquel chico y Stuart los había unido. Sonrió al recordar su cara de satisfacción tras la fechoría. Tiempo atrás, en un mundo distinto, antes de que todos comprendieran lo que significaba la vida cuando uno maduraba, habían sido amigos, buenos amigos. A pesar de su interés por la cinematografía, la literatura y el arte, Stuart optó por estudiar ciencias empresariales. Escogió una universidad pública de Florida, tanto por la viabilidad financiera como por su posibilidad de ver a sus padres con frecuencia. Ashley frunció el ceño al recordar que le invitó a su fiesta de licenciatura, que ella no pudo asistir porque había aceptado un trabajo de verano como piloto en un velero que partía hacia las islas. Stuart pensaba aceptar un empleo de creación y venta de páginas web, pero también quería volver a la universidad y hacer algo de literatura o cine. Tenía gracia, no recordaba qué máster había hecho al final. Debería recordarlo, pero lo único que evocaba era su voz, siempre suave pero firme, sobria y clara.
y recordaba que prometieron quedar después del verano, pero ella ya estaba yendo a clases por aquel entonces y, aunque tenían la intención de llamarse a menudo, como tantas buenas intenciones, aquella se perdió en el trajín del día a día. Stuart. Ashley veía la carretera que se extendía ante ella, pero en su mente veía el cuerpo tendido sobre el asfalto. Ya lo sabía, era el cuerpo de Stuart.